a todos. Pues el día de hoy estamos reunidos para escuchar el examen en forma virtual del estudiante Mauricio Javier Mesua Velázquez, dirigido por el doctor Ricardo Serna Lagunes, y que cumpliremos el papel de jurados el día de hoy, el doctor Gerardo Benjamín Torres Cantú, el doctor Ricardo Serna Lagunes y una servidora, la maestra Norma Mora Collado. El día de hoy, Mauricio, pues tienes aproximadamente de 20 a 30 minutos para poder exponer tu trabajo. Posteriormente a ello, bueno, te haremos una serie de preguntas en base a y por consiguiente deliberaremos nosotros cómo se te evaluará con respecto a todo esto para posteriormente pues darte los resultados. No sé si tengan algún comentario los doctores. No, adelante. Muy bien, Mauricio, adelante. Adelante, Mauricio. Te escuchamos. Sí, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, honorable jurado y público que me acompaña. Mi nombre es Mauricio Javier Mesua Velázquez y les voy a presentar mi tema de tesis titulado Mamíferos medianos y grandes del ejido Somajapa y regiones anexas del municipio de Zongolica, Veracruz. La comunidad de mamíferos es uno de los grupos más sobresalientes de los vertebrados terrestres. Desempeñan un papel fundamental en la estructura y función en el ecosistema. Estos fungen como polinizadores, dispersores de semilla, depredadores, consumidores, entre otras. Sin embargo, la fragmentación antropogénica del hábitat es una de las mayores amenazas que ha ocasionado severos cambios, particularmente en la comunidad de mamíferos. El estado de Veracruz es un estado reconocido por su riqueza biológica. Actualmente se reconoce en 195 especies de mamíferos. La región Las Montañas de la zona centro de Veracruz es una de las más importantes. Esta se sitúa en el eje neovolcánico transversal de México y converge a la zona de transición de afinidad neártica neotropical. La Sierra de Zongolica, a pesar de su posición biogeográfica en la que se encuentra, que es en la región Las Montañas, es una de las zonas poco exploradas y con escaso conocimiento acerca de la comunidad de mamíferos. De acuerdo al Informe Estatal de Veracruz 2020, la Sierra de Zongolica es un municipio con mayor índice de pobreza, lo que incrementa el aprovechamiento ilícito y el uso indiscriminado de la biodiversidad. Con estudios realizados en la Sierra de Zongolica, mencionan que la comunidad de mamíferos es muy abundante, aunque dista mucho de estar concluido, por lo que generar conocimiento acerca de la riqueza y abundancia de este grupo en la Sierra de Zongolica es fundamental para instrumentar estrategias de conservación, a su vez evaluar la riqueza mastofaunística o bien los factores socioeconómicos que impactan a la comunidad de mamíferos. En 1753, Carlos Linneo sentó las bases de la taxonomía moderna en la primera edición de su obra Sistema Natural, un sistema de clasificación en el que cada organismo se va filtrando por una serie de grupos, desde sus características más particulares hasta llegar, desde las características más generales hasta llegar a la más particular que la distingue, que es la especie. Para ello estableció categorías taxonómicas fundamentales, que es la clase, orden, familia, género, más el epíteto específico, que es la especie. Los mamíferos, los listados taxonómicos permiten comparar cambios en su estructura biológica. Estos pueden representarse con la pérdida o presencia de nuevas especies. Los listados taxonómicos contienen el total de la lista de los organismos en una lista alfabética y asimismo, de acuerdo a sus categorías taxonómicas fundamentales, está clasificado en orden, familia, género, más el epíteto específico, seguido por el autor y año de descripción. Los listados taxonómicos en México. El primer listado taxonómico en México se presentó en 1982. Posteriormente, con el paso del tiempo, se han ido actualizando. Por mencionar algunos estudios relevantes, de Cervantes et al. 1994, Ramírez Pulido 2005 y González y Arroyo Cabrales 2013. Estos estudios han facilitado el acceso rápido a los conocimientos actuales sobre la diversidad mastofaunística. Los estudios antes mencionados sirvieron de base para el estudio más reciente de los mamíferos terrestres en México, que es de Ramírez Pulido 2014, donde mencionan a 168 géneros, 496 especies y 881 subespecies. Los mamíferos es uno de los grupos más reconocidos debido a su alto metabolismo y a la función que generan en el ecosistema.
bien como depredadores, consumidores, dispersadores de semilla, polinizadores, entre otras. La ubicación biogeográfica de México muestra una increíble diversidad de especies. Su compleja fisiografía e historia geológica han creado una gama de condiciones que hacen posible esta diversidad de especies y de ecosistemas. El territorio mexicano se encuentra entre el límite de dos regiones, que es la región neártica y la región tropical. La biodiversidad veracruzana no es la excepción, está considerada entre las más altas del país. Esta se sitúa en el eje neovolcánico transversal de México y converge a la zona de transición de afinidad neártica y neotropical. Esto hace posible que la diversidad veracruzana sea tan abundante en cuanto a riqueza de especies y ecosistemas. El estado de Veracruz se ha reconocido por la riqueza mastofaunística y esto ha llamado la atención de varios naturalistas y científicos. Los primeros indicios del conocimiento acerca de los mamíferos en el estado los obtenemos a través de diferentes representaciones iconográficas como pintura mural, escultura, entre otras, hace aproximadamente 1500 años antes de Cristo, gracias a los pueblos precolombinos que habitaron en el estado. Durante el siglo XV, XVI y XVII existió un trabajo nulo acerca de esta comunidad de mamíferos en el estado. Fue hasta el año 1800 donde se inició el estudio moderno de la comunidad de mamíferos y posteriormente se han ido actualizando con estudios relevantes en el estado, por mencionar algunos. Hall y Dalkel, 1963, donde describen a 160 especies. 40 años más tarde, en el 2003, Gauna menciona 190 especies. En el 2011, González y Christen menciona 192 especies. Estos trabajos han sido una síntesis importante para el estudio más reciente de los mamíferos en Veracruz, que fue en el año 2016, donde mencionan a 195 especies agrupados en 11 órdenes. La región de las montañas de la zona centro de Veracruz es una de las más importantes a nivel de estado de Veracruz. Se destacan algunos estudios, por mencionar algunos. El Parque Nacional Pico de Orizaba, donde registran 10 especies de mamíferos medianos. Este estudio es muy importante, ya que pertenece a un área natural protegida y nos podemos dar una idea del grado de conservación que tiene esta zona. Asimismo, se destaca el estudio de Tequila, Veracruz, donde registran 16 especies de mamíferos. Por otro lado, para la Sierra de Songolica, se destaca un estudio del Cerro Acontecatl, donde registran 11 especies de mamíferos. Los estudios antes mencionados nos indican que la Sierra de Songolica es indicadora de un ecosistema medianamente rico en especies y abundancias. Sin embargo, que las actividades antropogénicas del hábitat están interfiriendo con el equilibrio. Como podemos ver aquí, está la deforestación en nuestras selvas, la apertura de caminos, incendios forestales, entre otros. Con este estudio se pretende satisfacer tal carencia de información y a su vez sugerir estrategias de uso, manejo y conservación de las especies de mamíferos. Recordemos que los mamíferos han sido considerados como un grupo indicador de salud y calidad del ecosistema. Por ello, mi objetivo general es evaluar la diversidad taxonómica, el estatus de conservación y la estructura de la comunidad de mamíferos medianos y grandes del ejido Somajapa y áreas anexas del municipio de Songolica, Veracruz. Dentro de mis objetivos específicos es realizar un listado taxonómico de los mamíferos medianos y grandes mediante muestreo en campo y coincidencia con su distribución geográfica en el área de estudio. Identificar el estatus de riesgo de extinción de los mamíferos medianos y grandes registrados ante la NOM 059 Semarnat 2010 con modificación en 2019 y a la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, por sus siglas IUCN. Analizar los índices de diversidad de la comunidad de mamíferos medianos y grandes del ejido Somajapa y elaborar fichas de campo de los mamíferos registradas en el área de estudio. Bien, les presento mi hipótesis, me permito leerla. Se ha documentado que en la región de las montañas en la zona centro de Veracruz existe una alta diversidad de mamíferos debido a su posición en la Sierra Madre Oriental y a la faja volcánica transversal mexicana, donde converge la zona de transición de afinidad neártica y neotropical. Por tanto, se espera una alta diversidad y abundancia mastofaunística en el ejido Somajapa y áreas anexas del municipio de Songolica, esto debido a la posición biográfica en la que se encuentra. El ejido Somajapa es un régimen de propiedad ejidal. Este se ubica en el municipio de Songolica, en el estado de Veracruz. Su posición se encuentra
de la cabecera municipal sobre a unos 40 minutos de la carretera Zongolica-Comalapa, en el kilómetro 20. Tiene una superficie de un área de 917 hectáreas y pertenece a un tipo de vegetación de selva mediana perennifolia. Su clima está clasificado como templado subhúmedo con abundantes lluvias en verano, mientras que su precipitación promedio es superior a los 2.000 milímetros anuales y su temperatura anual es mayor a 18 grados. Dentro de mi trabajo de campo, se realizó de octubre de 2019 a octubre de 2020, abarcando las temporadas de secas y lluvias. Asimismo, para registrar la mastofauna local en el ejido Somajapa, se implementaron métodos indirectos y directos. Dentro de métodos indirectos, les menciono, fue por cámaras trampa. Esto de acuerdo a lo propuesto por Chávez 2013, quien sugiere que las cámaras trampa sean colocadas sobre brechas, senderos y a orillas de cuerpos de agua y sean sujetas a troncos de los árboles a una altura que va de 40 a 50 centímetros. Asimismo, se le colocaron atrayentes como atún, sardina, avena, vainilla, entre otras. Esto para aumentar la presencia de los diferentes gremios tróficos. Asimismo, se le colocó una lata de atún semiabierta justo frente a cada cámara trampa. Esto para aumentar la eficacia del muestreo. Asimismo, dentro de los métodos indirectos, se utilizó las entrevistas a cazadores con el método bola de nieve. En esas entrevistas, se realizaron 25 entrevistas, en el cual traía información sobre los cazadores e información importante para registrar la presencia en el ejido Somajapa sobre la comunidad de mamíferos. Dentro del método indirecto, se utilizó lo establecido por Chávez 2013, quien sugiere que se hagan recorridos sobre senderos establecidos para la observación de la fauna silvestre. Para ello, se identificaron algunos rastros, huellas, excretas, con ayuda del Manual para el Rastreo de Mamíferos Silvestres en México de Aranda 2012. Por otro lado, dentro de mi análisis de datos, se construyó una base de datos de acuerdo con la información obtenida a partir de cada fototrampa, rastro y huella. El archivo Excel se incluyó la latitud, la longitud, la altitud, la especie previamente identificada, el género, familia, el nombre común de la especie, la localidad, el municipio y diferentes puntos, por ejemplo, en cuanto a la vegetación, la fase lunar, entre otras. Asimismo, con el fin de conocer la distribución potencial de la comunidad de mamíferos en el ejido Somajapa, se realizó un listado preliminar de los mamíferos silvestres del ejido Somajapa, con ayuda de los mapas de distribución potencial a nivel estatal y regional, con ayuda de las plataformas de Conavio y GBIF. Asimismo, el listado taxonómico se estructuró de acuerdo a la nomenclatura y clasificación de Ceballos 2005, quien sugiere que se listen de manera alfabéticamente y con la ayuda de la clasificación taxonómica, que es la clase, orden, familia, género, más el epíteto específico. Asimismo, los nombres se actualizaron de acuerdo a la lista más actualizada de los mamíferos en México, que es de Ramírez Pulido 2014, y además se anexó el estatus de conservación de acuerdo a la NOM 059 Semarnat 2010 y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Asimismo, se determinó la abundancia relativa de acuerdo a lo propuesto por Chávez 2013 con la siguiente ecuación: AR es igual a S entre 100 por N. S es el número de registros totales de todas las especies, N es el porcentaje total, 100 es el porcentaje total y N es el número de registros de cada especie. Asimismo, se determinó el tiempo de latencia para la primera detección, por sus siglas en inglés, LTD, esto para determinar la eficacia del muestreo, para el cual se tomó la fecha inicial, desplegando los días trampa hasta la primera detección de la especie. Aquí les muestro un ejemplo de la ficha técnica de campo, en el cual se incluye el nombre común, el nombre náhuatl, el nombre científico, la evidencia de registro, bien sea por fototrampeo, huella o excreta, los datos proporcionados a través de las entrevistas y fototrampeo, alimentación, hábitat y el tipo de registro. Con un esfuerzo total de 365 días de muestreos de octubre de 2019 a octubre de 2020, se registraron 989 registros de mamíferos silvestres, 764 corresponden a fototrampas, 201 entrevistas de cazadores y 24 registros por transectos. Con esto se obtiene el primer listado con registro de presencia para el ejido Somajapa y regiones anexas del municipio de Zongolica, Veracruz.
Para ello se identificaron taxonómicamente a 27 especies, agrupados en 7 órdenes, 15 familias y 24 géneros. Bueno, aquí les muestro mi listado taxonómico de mamíferos silvestres con registro de presencia en el ejido Somajapa y regiones anexas del municipio de Zongolica, Veracruz. Para ello se utilizaron las categorías taxonómicas, que es clase, orden, familia, género, más el epíteto específico, seguido por el autor y año de descripción. Asimismo, se anexó el nombre común, que es en inglés, español y el náhuatl, esta última lengua hablada por los habitantes de la Sierra de Zongolica. Asimismo, se anexó su distribución potencial a nivel estatal y regional y la técnica de muestreo empleada por fototrampeo, entrevistas y transectos. Asimismo, se anexó la categoría de riesgo de acuerdo a la IUCN. Aquí solo les muestro el primer apartado del listado taxonómico, ya que por el tiempo no pude mostrar lo demás. Sin embargo, en mi documento oficial de tesis, que está disponible a cualquier hora, pueden encontrar el listado con las 27 especies registradas en el ejido Somajapa. De las 41 especies de mamíferos potenciales para el ejido Somajapa, solo el 66% de las especies se pudieron evidenciar mediante los métodos empleados, es decir, 27 especies, mientras que el 34%, es decir, 14 especies, no pudimos evidenciar mediante los métodos empleados. De acuerdo a su estatus de conservación, afortunadamente 21 especies se encuentran en preocupación menor. Esto representa el 78% de los registros de mamíferos en el ejido. Asimismo, 3 especies se encontraron en estado casi amenazado, 1 no evaluado, 1 en peligro crítico y 1 en estado vulnerable. Dentro de mi índice de abundancia relativa por especie, de acuerdo a las 27 especies registradas con un total de 989 registros, la ciproocta mexicana o cuaquechi fue la especie con más abundancia relativa, aproximadamente el 29% del registro de los mamíferos en el ejido, seguido por armadillo y zorra gris. Los mamíferos restantes fueron inferiores al 7%, por mencionar algunos, como especies como Herpalirus jaguarundi y Lontra longicaudis, fueron las especies que tuvieron una baja abundancia y por lo tanto un índice de abundancia relativa mucho menor, equivalente al 0.10 del muestreo. Dentro de mi índice de abundancia de especies, se clasificaron para la temporada de secas y lluvias. Para ello, para la temporada de secas se obtuvieron 651 registros, lo equivalente a 25 especies, y para la temporada de lluvias se obtuvieron 338 registros, lo equivalente a 24 especies. De acuerdo al estimador INEX, arroja que para la temporada de secas hay un estimador del 99% y para la temporada de lluvias hay un estimador del 98%. De acuerdo a nuestro tiempo de latencia para la primera detección de LT por sus siglas en inglés, especies como el temazate, el armadillo y la ciproocta mexicana o cuaqueche fueron las especies que requirieron menos días trampa para su captura, aproximadamente de 1 a 3 días para ser visualizados. Por otra parte, especies como cuendros mexicanos y Herpalirus jaguarundi fueron las especies que requirieron más días para su captura, aproximadamente 212 días y 242 días. Aquí les muestro la ficha técnica de campo empleada para el muestreo del ejido Somajapa, el cual se muestra el nombre común, el nombre náhuatl y el nombre científico, seguido por el autor y año de descripción, la evidencia del registro, que en este caso corresponde a la especie temazate, Mazama temama, y los datos proporcionados por las entrevistas y con ayuda del fototrampeo. Dentro del ejido Somajapa se registraron 27 especies de mamíferos medianos y grandes, agrupados en 7 órdenes, 15 familias y 24 géneros. Es decir, eso representa el 17.7% de las 152 especies reportadas para la faja volcánica transversal mexicana y el 13.8% de las 195 especies reportadas para el estado de Veracruz. Al comparar la riqueza de mamíferos observada con la reportada en otros estudios, por mencionar algunos del Centro Ecoturístico Las Bellotas en el municipio de Huatusco, donde reportan 16 especies con un tipo de vegetación de bosque mesófilo de montaña. Asimismo, para el municipio de Tequila, Veracruz, donde registran 16 especies con misma vegetación, con variantes de bosque de pino y selva alta. Asimismo, para la Sierra de Zongolica,
para el municipio de Zongolica, el Cerro Contecatl, reportan 11 especies con tipo de vegetación de bosque mesófilo de montaña. Más al norte nos encontramos con un estudio realizado en Misantla, donde reportan 42 especies de mamíferos. Este estudio se realizó en selva mediana. Aquí quiero destacar que en el estudio realizado en el municipio de Zongolica en el 2019 de Cueyacli Macario, registraron 2 especies de felinos, mientras que en nuestro estudio hubo registro de 4 especies de felinos. Es importante mencionar este grupo, ya que han sido considerados como un grupo indicador de un buen ecosistema y a su vez actúa como especie paraguas para otras especies más pequeñas y ecosistemas. El 66% de las especies registradas afortunadamente se equivale al 27%, mientras que el 34% de las especies no se pudieron registrar mediante los métodos empleados. Esto debido a la fragmentación antropogénica que ocurre en el ejido Somajapa y a su vez por la cacería ilegal hacia este grupo. De acuerdo al estimador INEX, nos arroja que existe un 95% de la completitud del ejido Somajapa y áreas anexas al municipio de Zongolica, Veracruz. Este estudio es muy importante, ya que nos podemos dar cuenta de que la zona cuenta con abundantes recursos y espacios estables donde les permita su reproducción y rutas de escape ante depredadores. De acuerdo al tiempo de latencia para la primera detección, por sus siglas DLT, tomamos de referencia el trabajo realizado en el Centro Ecoturístico Las Bellotas de Pérez Gracia 2020, donde menciona que especies como Cuniculus paca, Canis latrans y Cirrus erogaster requirieron menos días trampas para su captura, esto debido a la abundancia dominante. Sin embargo, aquí en el ejido Somajapa, especies como el temazate y armadillo fueron las especies que requirieron menos días trampa, esto debido a la vegetación que tenemos aquí. Hay que recalcar la especie Dasyprocta mexicana, que fue una especie muy abundante dentro de muestreo, aproximadamente el 29%. Esta especie es muy importante ya que es endémica de México y de gran importancia ecológica y permite la presencia de mamíferos del gremio carnívora como la zorra gris, tigrillo u ocelote. Sin embargo, en nuestro muestreo, los felinos fue el grupo menos abundante, uno de los menos abundantes, pero posiblemente como resultado de la ausencia de estos grandes depredadores, fue posible registrar con unas abundancias mayores al temazate rojo, tejón y mapache. De acuerdo a nuestro estudio realizado en el ejido Somajapa, nos podemos dar cuenta que existe una abundancia mayor y riqueza en el ejido Somajapa, por lo que es importante implementar una unidad de manejo para la conservación, es decir, a través de una unidad de manejo, UMAS, perdón. Para ello se puede implementar un programa de manejo no extractivo para las especies con bajas abundancias, como el tigrillo, ocelote y el yaguarundi. Y para las especies altas, se puede implementar un programa de manejo sustentable. Estaría el cuaqueche, armadillo, zorra gris y el tlacuache. Y con ellos se estaría previniendo la caza ilegal y el uso indiscriminado de la biodiversidad. A su vez, se pretende promover el ecoturismo y la educación ambiental. A su vez, apoyar la economía del ejido Somajapa y frenar las amenazas antrópicas que afecten a la comunidad de mamíferos. Como en este caso, las cámaras trampas fueron muy eficientes para determinar la riqueza y abundancia en el ejido Somajapa, pero también se descubrieron que existe la fragmentación del hábitat y la cacería ilegal, como en este caso es de una boa que fue cazada y mostrada a una cámara trampa que teníamos establecido. Asimismo, se puede observar a un cazador que aquí lleva un arma, el cual con estos programas se puede implementar y disminuir esas amenazas hacia los mamíferos. Como conclusión, se presenta el primer estudio taxonómico de mamíferos medianos y grandes con registro de presencia para el ejido Somajapa y áreas anexas del municipio de Zongolica. Con ello nos muestra que es una comunidad estable, pues en ambos casos la muestra supera el 95% de su completitud. Se registraron 27 especies agrupados en 7 órdenes, 15 familias y 24 géneros de mamíferos medianos y grandes, lo equivalente al 17.7% de las 152 especies reportadas para la faja volcánica transversal mexicana.
Asimismo, lo equivalente al 13.8% de las 195 especies reportadas para el estado de Veracruz. De acuerdo a sus categorías de riesgo, de acuerdo a la IUCN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la ciprocta mexicana se encuentra en peligro crítico y 3 especies se encuentran en estado casi amenazado, como el Mazama temama, Leopardus guidi y Lontra longicaudis. Con este trabajo, con este estudio, se genera material gráfico para futuros programas que permiten la protección de las especies desde una perspectiva multidisciplinaria, es decir, para minimizar el impacto de la cacería ilegal en el ejido Sumajapa y áreas anexas del municipio de Zongolica. Por lo que es recomendable continuar con el monitoreo en el ejido Sumajapa y las áreas aledañas al municipio de Zongolica. Asimismo, se recomienda implementar una unidad de manejo de vida silvestre, es decir, unas UMAS, en el ejido Sumajapa, y de esta manera impulsar el desarrollo de fuentes alternativas. Asimismo, se recomienda promover la conservación y el conocimiento de la mastofauna local en el ejido Sumajapa y regiones anexas del municipio de Zongolica, Veracruz. Agradezco a la Universidad Veracruzana, especialmente a la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, por abrirme las puertas y haberme brindado las herramientas necesarias en mi formación profesional. Quiero agradecer al ejido Sumajapa por ayudarme a realizar este estudio, especialmente a don Paulino y a don Raimundo, quienes fueron unas personas que me brindaron su apoyo desde el primer momento. Asimismo, quiero agradecer a mis profesores de la facultad, especialmente a mi comisión revisora, el doctor Ricardo Serna, por haberme brindado las herramientas necesarias para que se pudiese llevar a cabo este proyecto. A mi comisión revisora de igualmente, al doctor Gerardo Torres Cantú y a la profa Norma Mora. Asimismo, a todos mis compañeros que de una u otra forma pudieron colaborar para que se pudiera llevar a cabo este proyecto. Les muestro mi bibliografía. Aquí solo puse un apartado de las más relevantes, puesto que en mi documento oficial de tesis se encuentra mi bibliografía consultada para de lo recabado en este trabajo. Es todo. Con eso concluyo mi presentación de tesis oral. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muy bien. Felicidades. Como Gracias. te dije anteriormente, tu trabajo me llamó mucho la atención y es muy interesante, es muy bonito. Y sobre todo porque lleva un seguimiento con otras investigaciones que el doctor Serna también ha llevado, y eso pues te hace ver como que más claras luego las ideas de los mamíferos, ¿no? Vamos a pasar a hacer una serie de preguntas que con respecto a tu trabajo, le vamos a ir cediendo la palabra a cada uno de los participantes del jurado. Entonces, no sé si les parece bien que empiece el doctor Gerardo, posteriormente el doctor Serna y una servidora al final. Sí. Muchas gracias, Norma. Yo sí, con gusto. Pues muy bien, Mauricio. Voy yo primero, pues muchas felicidades. Primero, se ve un trabajo bien pues revisado. Esta parte de la presentación me gustó, como que se ve que la ensayaron, que la tienes un poco practicada, estuvo bien. Se escaparon, como siempre, algunos detallitos ahí de ortografía mínimos, pero por lo mismo de que está como bien armada, pues resaltan un poquito más, ¿no? Esos detalles, pero bueno, son muy mínimos, ¿no? Entonces hay algunos paréntesis y demás. En general, muy bien. Me llama la atención, bueno, algunas preguntas sobre el trabajo. En cuanto a la hipótesis, tú mencionas la posición geográfica como un punto básico para definir esa ubicación como un área que debería tener una alta diversidad biológica, ¿no? Por estar en ese punto geográfico. ¿Hasta qué punto crees que esa parte, que pues es muy importante porque es como la médula de la hipótesis, puede estar influenciada o afectada por no sé, el uso de suelo? O sea, porque hasta qué punto sí es la posición geográfica, pero hasta qué otro punto es también lo conservado o retirado o inaccesible que pudiera estar el lugar. ¿Sí me explico? No sé si tú lo consideraste en algún momento o qué me pudieras platicar al respecto. Sí, claro, yo considero mucho el área, ya que, como bien lo mencioné, la Sierra de Zongolica es un área en el cual
ha recibido muy pocos estudios por parte de los mastozólogos. Entonces, pues el primer paso sería como estudiar esta diversidad y a su vez ver si existen las actividades antropogénicas que estén afectando directamente a la comunidad de mamíferos. Y si en ese caso, si si llegase a ocurrir este efecto, pues ya poner, trabajar en eso, ¿no? O sea, en esta área de las restauraciones o X cosa, ¿no? O sea, primero sería el paso estudiar la diversidad faunística y ya posterior darle seguimiento al estudio. Muy bien. Bueno, en tu experiencia ya con tus resultados, no sé, pensando en alguna otra ubicación geográfica, ¿no? Que tuviera estas, pues que esté en esta franja privilegiada por tener la transición de estos dos ambientes. No sé, se me ocurre tal vez Orizaba o incluso Huatusco, ¿no? Algunos de los que ya, con los que ya comparas en tu discusión. Si se ubican o tienen las cualidades para tener geográficamente pues las mismas condiciones, ¿hasta qué punto, cuáles son los otros factores relacionados con esto que te mencionaba, que piensas tú que estuvieran más influyendo más, ¿no? Si es que está retirado, si está conservado, o sea, sí hay una mayor diversidad, ¿no? ¿Hasta qué punto crees, por un lado, que esto sea resultado del tipo de trabajo, que no sé, hayas tenido mayor esfuerzo de muestreo o más cámaras, no sé, o que realmente sea la zona la que es más diversa, ¿no? Por no estar tan perturbada, etcétera. No sé, ¿tú qué piensas de eso? Sí, yo considero que es la zona que, aunque sí ha sufrido actividades antropogénicas, pero la comunidad de mamíferos aún se conserva. Igual siento que influyen mucho los factores bióticos y abióticos que presenta el ecosistema del ejido Somajapa, en comparación con otras zonas que la perturbación pues está, o sea, es como con mucha demanda en zonas donde pues ya existe los asentamientos humanos, la sobrepoblación, entre otras cosas. Muy bien, sí, pues creo que valdría la pena como que en algún momento adelante tal vez incluir esos factores hasta cierto punto de manera posible para identificar cuál de las cuestiones, tanto el uso de suelo, la cercanía con zonas urbanas, etcétera, pudiera estar influyendo más o menos. Pero muy bien, este, ¿por qué? Bueno, ya en la parte del método, vamos así, ahora sí a tu experiencia en lo del método y lo que nos mencionas en los resultados. Mencionas que de la diversidad que se estima, un 34% no se observó. ¿Hasta qué punto piensas que esto pudiera compensarse, no sé, con otro tipo de herramientas de muestreo o aumentando los sitios de cámaras? O no sé, ¿qué piensas o qué se podría hacer para reducir, en tu experiencia, a lo que ustedes obtuvieron, ese 34%? ¿Sí están ahí esas especies y por qué no se ven, ¿no? ¿O por qué no salieron? ¿Qué es lo que... Sí, sí. Yo considero que se tendría que seguir estudiando esta región, pero con la metodología de cámaras trampa, ya que es una técnica confiable, porque pues, nos basamos en entrevistas que si bien o mal los pobladores, aunque sea en cada entrevista se le mostró la fotografía con cada individuo y ellos nos proporcionaban tal vez si ya fue casado, si se usó para otra metodología, X cosa. Entonces considero que la continuidad con cámaras trampa sería la más eficiente en este caso. Muy bien. ¿Y piensas que hay alguno de estos bichos que pueda evadir por su, pues no sé, por su conducta, algo así a las cámaras trampa? Y me lleva a la otra pregunta, que es la diferencia en días de observación, ¿no? Por ejemplo, mencionas que el tigrillo, bueno, estos animales aparecieron hasta los 200 y tantos días. Eh, por qué crees que haya sido esto, ¿no? ¿Qué piensas que A los pasó ahí? sesgos, yo siento que por el tamaño de cámaras trampa, ya que solo es un área muy grande y solo obtuvimos, o sea, conseguimos 5 cámaras trampa, entonces las áreas que cubría una cámara era mucho mayor, entonces los animales tal vez no era su ruta o su transecto. Por ejemplo, es el caso de la martucha, Photus flavus, justo antes de terminar el muestreo, eh, pudimos confirmar su presencia gracias a un cuero o piel disecada que un señor días antes había cazado. O sea, eso es como, a eso me refiero, que nos hace falta, que nos faltaría trabajar con cámaras trampa para abarcar más áreas.
Ok, o sea, pero sí confías en las cámaras trampa pudieran abarcar todo el porcentaje. O sea, ¿no hay algún bicho que por su conducta no pueda ser muestreado con cámara trampa de este grupo? Eh, sí, sí, o sea, las cámaras trampas ayudarían, pero en sí tendríamos que ser más como cuidadosos en la parte de los recorridos en campo por los diferentes tipos de especies, ¿no? Que pues son muchos arbóreos o sumamente como roedores, pues estarían abajo. Entonces tendríamos que estar enfocados en los diferentes gremios tróficos, ¿no? Muy bien. Oye, y con esto de las encuestas, ¿la gente de allá sabe lo que tienen ahí en sus predios? O sea, ¿están La importa realmente, pues saben toda la diversidad que hay? O sea, sí saben que hay esos bichos, ¿no? Siempre dicen, no, pues por aquí hay tal bicho, pero saber que hay muchos o que hay tantos o tales bichos, ¿tú cómo ves la percepción de la gente ya que los estuviste entrevistando? eh, Aquí la gente, sí, o sea, sí conoce la diversidad de especies, pero no le toma la importancia de cada una. Por ejemplo, yo les mencionaba sobre la función de las especies y me decía, no, pues yo maté ese animal porque se comió mi cultivo. O sea, aquí la población se fija mucho en esa parte. O sea, si es dañino, pues va y la mata. Ok, ¿y se los siguen comiendo muchos de estos animales? Sí, ¿O demasiados. No, no? sí, sí. Por ejemplo, aquí el que más abunda en la parte de la alimentación es el temazate. Pues es que es por la calidad de la carne y pues el costo, más bien. Muy bien, bueno, pues creo que se genera información muy adecuada también en este sentido, ¿no? Del uso, y pues ahí se podría generar o dar paso a otros trabajos muy interesantes. Pues bueno, muy bien, por mi parte creo que sería todo, Mauricio. Muchas felicidades, un trabajo muy bonito. Y Muchas gracias. doy paso aquí a mis compañeros. Gracias, gracias, Mauricio. Doctor Gracias, Ricardo. gracias, maestra Norma. Gracias, doctor Gerardo, por las preguntas que le hiciste al próximo casi biólogo Mauricio. Y justo platicábamos en los repasos de la presentación de tesis. Si quieres, deja de compartir pantalla, Mau. Va. Me parece que ya, ¿verdad? Ándale. Además de ser una región bastante importante desde el punto de vista geográfico, biogeográfico, esta región de la Sierra de Songolica pues ha tenido de manera paralela acciones de conservación, sobre todo porque platicábamos que ha entrado el ejército a esa zona y pues eso ha disminuido los índices de cacería, la tala inmoderada, porque también ha habido programas de reforestación, programas del manejo de cultivos, sobre todo de café, ¿no? De cobertura, más se maneja la cobertura forestal en los cultivos de café, y entonces eso permite, pues de manera indirecta, que la fauna silvestre que acaba de registrar Mauricio, pues tenga un hábitat disponible o suficientemente viable para mantener esa gran diversidad de especies, ¿no? Comparado con Huatusco, con Córdoba, y aquí que hemos realizado estudios en Atoyac, vemos cómo la diversidad de especies disminuye conforme nos acercamos a las zonas urbanas, ¿no? Y entonces Perturbadas. en ese gradiente de distancias desde el punto de vista del paisaje, las especies se van pues adaptando a esas condiciones, ¿no? Vamos a esperar especies pues más tolerantes a la presencia humana, cercanas a ciudades, que pues, especies endémicas o difícil acceso. Muy bien, sí, Ajá. sí. Entonces, todo eso es lo que estamos viendo justo en esta región de las montañas. Mau, entonces platícanos un poco acerca de cuáles son esas especies que tienen pues mayor tolerancia a estas condiciones antropogénicas y cuáles no. Por ejemplo, dentro de mis abundancias está la zorra gris, Urocyon cinerogenteos, que es una especie que está interactuando mucho ya con la parte de la antropogenización. Estas se encuentran, o sea, a orillas de casa, o sea,
caminas sobre senderos y te encuentras esta especie. Eso significa que ya se está, ¿cómo podría decirse? Que esa especie está modificando su hábitat para interactuar con esa población. Asimismo, el venado, o sea, el temazate rojo, está sucediendo lo mismo. Vas a un predio, hay cultivo, a simple vista se puede ver, o sea, se está alimentando. O sea, son especies que están interactuando mucho con la población, ¿no? Y con la fragmentación antropogénica. Ok, y cuéntanos un poquito más acerca de, ¿tú crees que ya la sociedad de ahí de Songolica, los terratenientes, los ejidatarios, tengan un poquito de conciencia ecológica para conservar a las especies que tienen en su predio? ¿Ya les llega la información como que más reciente a través del celular o qué opinas? Tal vez sí les llega esa información, pero hacen omiso a eso, ya que pues en mis salidas a campos me di cuenta de eso. Por ejemplo, hay personas que me dicen que, o sea, sí saben la importancia de cada especie y saben la función de cada especie, pero ellos se fijan más en el daño que hacen a lo que, a lo que genera la especie. Ok, pues sí, entonces falta un cambio de actitud o de conciencia, ¿no? De Sobre educación cómo estas ambiental. especies Sí. ayudan pues al manejo de los bosques donde viven estas personas. Mau, bueno, platicaste o tu trabajo solamente estudia una fracción de la comunidad de mamíferos, ¿no? Esa fracción está representada en mamíferos medianos y grandes, ¿no? ¿Qué otros grupos o qué otros grupos de mamíferos te hizo falta de muestrear o detectar? La parte de mamíferos pequeños, o sea, para complementar el estudio de diversidad de mamíferos, pues faltarían los mamíferos pequeños. ¿Y cómo se dividen los mamíferos pequeños? Ay, se me fue la onda. Se me fue el Los dato, pero se me fue voladores, el dato. Ajá. los voladores y no voladores, ¿no? Que son los roedores y los murciélagos. Ajá, ¿No? murciélagos. Entonces, tú estás comparando 27 especies contra 195 que hay en todo el estado, ¿no? Sí. Pero estás hablando de las 195 que incluye roedores, Exacto. murciélagos, mamíferos medianos y grandes, ¿no? General, sí. Entonces, tu trabajo aporta más de ese porcentaje, porque si solamente comparas la fracción de mamíferos medianos y grandes con los de mamíferos medianos y grandes de Veracruz, tu trabajo aporta más. Hay que hacer esas revisiones, esas adecuaciones para que sea congruente, ¿no?, lo que se está comparando. Claro, claro. Sí, estoy consciente. Y bueno, entonces hace rato te comentaba el doctor Gerardo que otro tipo de técnicas de muestreo o herramientas de muestreo necesitas implementar para poder muestrear esa fracción de mamíferos que no registraste. Como ya le mencioné, pues lo de las cámaras trampa a mí se me hace muy eficiente y pues mucho más válida. ¿Cámaras trampa puedes identificar un roedor, un murciélago? No, pero para, por ejemplo, otros grupos que no pudieron ser comprobadas, entraría eso, pero para grupos más pequeños como los roedores, pues serían las redes para muestrear murciélagos, o igual dentro de los roedores, pues entrarían las cámaras Tomahawk, que son más pequeñas para roedores, pero entraría la manipulación, que en ese caso me parece que ya está prohibido manipular a especies de ese tamaño, ¿no? Ajá, se necesitan solicitar los permisos, ¿no?, de colecta. Ajá. Necesita pues hacer toda una labor. Ahorita está limitado por el asunto del COVID, porque les podemos Exacto. transmitir el COVID a los mamíferos, a Silvestres. cualquier mamífero, ¿no? Uh-huh. Entonces, con los estudios indirectos, es decir, si no manipulamos, si no capturamos, si no colectamos al individuo, pues sin problema, ¿no?, podemos seguir haciendo investigaciones desde el punto de vista indirecto que nos den una idea acerca de cómo están los ecosistemas de esta región. Pues felicitarte, Mau, por un buen trabajo. Es uno de los trabajos pioneros que hay aquí en la región. Obviamente hay más, pero
están poco visibles o se han difundido muy poco. Nosotros estamos o vamos a seguir trabajando en tratar de divulgar a través de publicaciones toda esta información que es importante, ¿no? Porque Sí, claro. cualquier persona en cualquier parte del mundo puede venir a visitarnos, a venir a observar, a hacer estudios con las especies que ya tenemos aquí en la región, que son los estudios que estamos haciendo, estudios descriptivos básicos de qué es lo que tenemos, ¿no? Y ya después a ver qué vamos a hacer con esas especies, con esas poblaciones, manejos o aprovechamientos, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades, Mau, felicidades a tu familia también, a todo el equipo de trabajo, y pues Muchas para adelante, gracias, ¿no? Rubén. Con lo que sigue. A darle, sí, claro que sí. Gracias, doctor Serna. Mauricio, pues me corresponde a mí hacerte nada más unas dudas que tengo yo con respecto al trabajo. He estado observando en tus resultados que había muy poca diferencia entre las dos épocas de seca y de lluvias. ¿Tú a qué crees que se deba esto? Esto se debe... Perdón, ¿me podría formular la pregunta? Sí, o sea, en tus resultados marcabas un porcentaje que era relativamente poca la diferencia entre la época de secas y la época de lluvia, Ah, de la presencia de tus especies que lograste identificar. ¿Por qué crees que sea poca esa eh, diferencia en época de en, lluvias y en época de secas? en cuanto a la riqueza que registré por épocas correspondientes, está más o menos equivalente, sería 24 para las lluvias y 25 para las secas, pero sí varía mucho en cuanto a abundancia, casi duplica el porcentaje. Esto se debe a que, por ejemplo, para la temporada de secas, que es cuando son las sequías, en áreas aledañas al ejido Somajapa ocurre un tipo de fragmentación o alteración antropogénica fuera del ejido. Entonces esas especies vienen a refugiarse a las zonas con mayor conservación y eso hace que para la temporada de secas se registren más presencia de especies. Sin embargo, cuando son temporadas de lluvias, ocurre o existe menos fragmentación en áreas aledañas y hace que las especies pues regresen a su sitio, ¿no? Perdón, la palabra que dijiste fue existe menos fragmentación. Alteraciones antropogénicas o... Pero finalmente el área de estudio eran fragmentos, ¿no? Sí, eran fragmentos, pero Uh-huh. aún se conservan áreas importantes dentro del ejido. Uh-huh. Sí, Y sí, las cámaras... pero sí, no, sí, perdón. perdón, es que más que nada a eso me refería, porque digo, finalmente sí existe una Sí, acción del hombre ahí manipulando mucho todo claro, esto. claro. Hay fragmentos o hay parches de estas zonas que estuviste monitoreando, pero hablando de especies, no de la abundancia de cada especie, sino de las especies que tú encontraste, pues había relativamente poca diferencia. Entonces, Exacto, sí. eh, ¿crees que eso influya también en la disponibilidad de recursos? No sé. Claro, claro, eso es muy importante, pues ya que el ejido Somajapa tiene una disponibilidad de alimento, de refugio. Eso hace que la diversidad de especies siga interactuando en el mismo sitio, ¿no? O sea, es muy importante esa parte. Ok. Y mi otra, pues, pregunta es, tú, Mauricio, ¿cómo haces o cómo piensas hacerle para que la gente de tu zona, porque tú eres de esa zona, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Cómo les harías que comprendieran eso que hace rato te comentaban los doctores, la prioridad que tiene la conservación de esos mamíferos? Bueno, en primer paso recomiendo lo que es la SUMAS, la Unidad de Manejo Ambiental. En este caso, como es un ejido, se podría promover la protección de vida silvestre a través de si en ambos casos que no quisiesen los ejidatarios, se trabajaría de forma individual, agrupándose en pequeños grupos. Sí se podría porque son ejidatarios y uno de los requisitos para formar esta unidad de manejo, que serían las sumas, necesitan el título de propiedad de cada uno de los ejidatarios, se podría decir. Entonces, el primer paso sería plantearles la idea sobre el trabajar con una unidad de manejo y pues obviamente genera económico, o sea,
son puntos que a ellos les beneficiaría también, tanto en la economía del ejido, tanto el ecosistema que hay aquí. Asimismo, se podría promover el ecoturismo aquí en la Sierra de Songolica y promover la educación ambiental. Yo creo que son muy importantes las recomendaciones, pero bueno, yo a lo que me refería en un momento dado es que sí, obviamente se puede recomendar todo el proceso legal de formar una UMA, una PIMS o lo que se pueda hacer, pero aquí lo que yo me refiero es tú como biólogo que ya prácticamente eres, ¿qué harías? Para trabajar con la Sierra de Songolica tendría que integrar más instituciones gubernamentales, como por ejemplo el municipio de Songolica, y tendríamos que dialogar y tener como un acuerdo para trabajar con las comunidades, ¿no? Especialmente en cuestión de mamíferos, porque independiente siento que es muy difícil. Entonces, en este caso se hablaría como ya mencioné, ¿no? Con gubernamentales, que sería el municipio de Songolica, que pues en este punto el municipio sí tiene como mucho hincapié en la vegetación, en la conservación de la biodiversidad, entre otras cosas. Sí, y aquí hay algo muy importante que te acaba de decir el doctor Ricardo, ¿no? Que vas a tener que empezar a divulgar, como decimos comúnmente, que acarear tu trabajo para que la gente reconozca lo que, o sea, no nada más tu esfuerzo como el trabajo que hiciste, sino la biodiversidad que hay, el papel ecológico que tienen, incluso si hay alguna otra importancia que se le pueda generar y publicar, en este caso, la información. Yo creo que eso sería lo mejor en primera instancia, lo que tú más puedes empezar a trabajar. Obviamente no es solo, porque siempre hay un trabajo en colaboración, y ya a lo mejor el segundo paso ya va a ser como que toda esa parte como bien dices, empezarse a incluir a los municipios y a los ejidatarios para que puedan trabajarse en un equipo más robusto, ¿no? Y más, llamémoslo así, que abarque más. Claro, sí. Muy bien, Mauricio. Pues muchas gracias. Para mí quedó bastante claro. Creo que tienes todavía oportunidad de seguir trabajando parte de todas esas especies que no se pudieron identificar. Claro que se requiere tener los permisos para hacer una investigación a lo mejor un poco más invasiva de los organismos, que a veces conlleva muchísimo más tiempo, pero pues finalmente creo que tienes ahí un alcance mucho más grande para seguir. Te felicito mucho y al doctor Ricardo por el trabajo. Muchas gracias. Gracias. Tenemos un buen público, bastante público, sí. Y yo creo que sería bueno aprovechar, no sé qué opina el jurado, de tomar una foto antes, porque luego se van y ya no tenemos las fotografías, ¿no? ¿Qué opinan? Me parece bien. Sí, bien. Entonces, sí, adelante, si gustan activar su cámara todos. Ándale. Hola, doctora Marcela, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Marcela, buenas. Chicos, buenas tardes. Chicos, qué milagroso. Rocío, Jazz. No veo que activen cámaras, ¿o soy yo? Enfoquen bien sus cámaras, por ejemplo, Jazz y Rocío Saraí. Y Emma Yesenia. Juanelo, Erandi también por ahí. Erandi, prende tu cámara. Debe estar con Jorge, ya tenía rato, igual que no los veíamos. Emma, activa bien. Enfoca bien tu cámara, por favor. Es que estoy en la tienda y no puedo. Okay. O agáchate más porque no te ves tu cara. ¿Quién más? ¿Listos? 1, 2. Sonrían. 3.
Listo. Entonces, Muy bien. gracias, Charlie. Muchas Gracias, gracias. chicos. Gracias a todos. Muchas gracias Bueno, a todos por entonces, acompañarme. Bien.